en Marruecos. Al mismo tiempo, los mismos marroquíes de la operación Paso del Estrecho que atraviesan por Ceuta. Es decir, que hay una serie de particulares que vienen y luego los turistas marroquíes que vienen a Ceuta a pasar también algunas jornadas, ¿no? Y luego están esos porteadores que están ahora en el Candelero y los porteadores motorizados, que son los que realmente colapsan el tráfico para que ese turismo que viene de Marruecos o los mismos residentes en Ceuta que viajan allí, pues lo hagan con cierta dificultad, ¿no? Este es el panorama en la frontera, ¿no? España no tiene una política fronteriza definida, va muchas veces a remolque de las decisiones que toma Marruecos y aplica a veces restricciones a la entrada de Marruecos a Ceuta, saltándose en ocasiones al Tratado de Schengen, que como sabéis establece que los naturales de la provincia de Tetuán pueden entrar libremente en Ceuta, y a veces se niega esa entrada en Ceuta a personas que vienen desde allí. Y yo mismo lo he denunciado y lo he dicho en la delegación del gobierno, que no se puede, o se sale uno del Tratado de Schengen, del acta final del Tratado de Schengen, o se debe seguir manteniendo esa postura hasta que no se cambie, ¿no? Marruecos, ¿qué alega? Marruecos alega perjuicios a su economía. Dice que el tráfico de porteadores, que son marroquíes, le genera una serie de problemas a la industria nacional, y además incluso acusa de que lo que se le vende está fuera pasado de fecha. En fin, aducen una serie de razones por las cuales esas importaciones desde Ceuta les producen una serie de perjuicios. Y luego ha empezado a aplicar unas restricciones sin previo aviso, es decir, unas restricciones que han venido de pronto y que se refiere incluso a pequeñas compras, es decir, que a veces una persona lleva una modesta caja de galletas y a lo mejor se la están quitando también, de manera que eso pues está creando una situación de desconcierto en la frontera, ¿no? Y no es nuevo el tema, lo digo porque muchos se están rasgando las vestiduras o preocupándose demasiado quizá en estos momentos, pero la situación no es nueva. Ya una vez por parte de Marruecos pusieron este tipo de restricciones en una campaña que ellos llamaron de saneamiento, hicieron una limpieza de problemas que tenían en la frontera, y en otra ocasión, en el 2003, un delegado del gobierno, que se llama Luis Vicente Moro, pues impuso también unas restricciones por parte de España, que hizo que reaccionaran muchos de los estamentos ceutíes, incluso la Confederación de Empresarios tuvo que intervenir, fue una temporada difícil, y también cerró el paso de Benzú, con lo cual quitó una de las posibilidades de tráfico que podíamos tener con los porteadores, ¿no? Esto se superó, por eso digo que a veces estas cosas son durante un tiempo solamente, pero bueno, esto nunca se sabe, ¿no? En estas ocasiones parecía que iba a ser para siempre, ¿no? Y entonces todo esto pues tiene unas consecuencias para el comercio mayorista y en general para la economía de Ceuta. Ha sido una decisión de pronto que ha cogido a muchas personas con unos grandes stocks en sus almacenes. Ha habido suspensión de pedidos que se han acumulado en Algeciras, que se han canalizado hacia Melilla o hacia otros sitios, y han cogido grandes stocks en los almacenes de Ceuta. Por lo tanto, esto está produciendo unos graves perjuicios no solamente a los interesados, sino a la economía de Ceuta en general, ¿no? Y luego, desde el punto de vista marroquí, hay que decir que Tamuda Bey, que es le llaman ahora a la zona esa de la costa, de Kabila, Marina Esmir y todo eso, eso están sufriendo también las consecuencias de todo esto, porque hay muchos ceutíes que pasaban allí los fines de semana, que iban a los hoteles, que iban a los restaurantes. Los restaurantes de allí están desesperados, las tiendas lo mismo, las tiendas que comprábamos todos en ellas, pues yo hablo con mucha frecuencia con ellos y están muy preocupados porque han perdido la clientela que eran estas personas de Ceuta que iban allí a comprar, ¿no? Y luego están perdiendo pernoctaciones en esos grandes hoteles que han creado en esa zona, pues esos grandes hoteles están llenos en el mes de julio y agosto, pero el resto del año han perdido muchísimas pernoctaciones porque venían gente de Casablanca, de Rabat, a pasar fines de semana o a pasar fiestas en esos hoteles, y ahora mismo
pues están completamente vacíos, y de Ceuta tampoco les llegan. Es decir, que ellos están también en una situación difícil. Quien se ha beneficiado, no cabe duda, en la Costa del Sol. Hay vuelos baratos a la Costa del Sol, los barcos también lo están cogiendo hacia Tarifa o Algeciras, y por tanto los ceutíes y los peninsulares no usan Tamuda Bay en temporada baja, que era lo que ocurría antes, ¿no? Es decir, allá hay una crisis también que se ha generado con todo esto, ¿no? Y luego no cabe duda que hay unas consecuencias muy negativas para la población de origen del norte marroquí, que se encuentra en difícil situación. Habíamos tenido una emigración del sur hacia el norte para conseguir la residencia en Tetuán y poder pasar a Ceuta y todo esto, y claro, eso ha sido de pronto. Las personas no han tenido tiempo para reaccionar, y eso está generando también consecuencias negativas en el norte marroquí. Y luego siempre hablamos de que Marruecos nos genera una serie de negocios, tal, pero nunca se habla de las ventajas que Ceuta aporta a Marruecos. Ceuta aporta a Marruecos la atención médica, que la hemos visto, la atención médica, y en la atención médica quiero decir que a veces es recíproca. Es decir, yo, por ejemplo, he tenido un accidente, un compañero mío que venía conmigo en el desierto ha tenido un accidente, lo llevamos a un hospital en Ouarzazate, le atendieron en el hospital, le hicieron radiografías, le curaron, le hicieron de todo, y cuando fuimos a pagar nos dijeron que no teníamos que pagar nada, porque era una reciprocidad hacia lo que España hace. O sea que quiero decir que a veces te encuentras con una actitud de reciprocidad en esto, ¿no? Estamos atendiendo a menores no acompañados, eso ya es evidente y todos lo sabemos. El empleo transfronterizo, que hemos citado antes, exactamente igual. Y luego muchos de nosotros iba ahora con menos frecuencia, pero iba a comprar a Marruecos y tenía consumos, compras e incluso compras de inmuebles, ¿eh? Ha habido muchas compras de inmuebles que lamentablemente se están vendiendo, ¿no? Y a veces se financian las compras realizadas en Ceuta. Esto quizás sea poco conocido, pero a veces un marroquí viene a Ceuta, hace un pedido de lo que sea, vamos a suponer que es de galletas, de copete de galletas, y el comerciante de Ceuta a veces se la deja sin pagar hasta que la vende en el otro sitio, de manera que de alguna manera también se están financiando las compras esas que realizan en Ceuta, ¿no? Y luego hay una aportación también poco conocida, que es la operación Paso del Estrecho. Aquí hubo un delegado del gobierno que gestionó muy bien las relaciones con el norte de Marruecos mediante negociaciones que tuvo en Marruecos y todo eso, y también fue el que puso en marcha la colaboración en la operación Paso del Estrecho y garantizó a Marruecos el tránsito. De manera que la operación Paso del Estrecho es costosa y es algo que se hace en colaboración con Marruecos y permite que los emigrantes marroquíes viajen de Marruecos o regresen a Europa a través de Algeciras, naturalmente, y de Ceuta. Eso es una aportación importante que España hace a Marruecos, ¿no? Pero España no valora eso. Nosotros no sabemos en qué cifras nos estamos moviendo en esa asistencia sanitaria, en esa atención a los menores. Todo eso no hay quien lo valore. No hay siquiera a efectos estadísticos, y que haya una comunicación a Marruecos diciendo, oye, nosotros estamos aportando a Marruecos todos estos servicios que tienen un valor tanto, aunque luego eso lo tienen en la papelera, pero para que conste. Tampoco se hace eso. Y luego la ciudad de Ceuta recibe compensaciones, mientras que el comerciante en este momento, esos stocks que tiene, que los cuales ha pagado también el IPSI, y los tiene ahí detenidos por estas circunstancias, el problema no le afecta a la ciudad autónoma, porque la ciudad autónoma le compensa, el gobierno, el Estado le compensa el IPSI, la diferencia del IPSI le compensa. Por tanto, no sale perjudicada en su ingreso, y en mi opinión no se implica suficientemente en este problema. Es decir, la ciudad autónoma es la que tenía que haber cogido las riendas de esto, no ahora, sino hace muchísimo tiempo, contratar un despacho en Bruselas, contratar un despacho en Madrid y contratar un negociador, si quieres, un diplomático, de manera que de alguna forma pudiera haber llevado a cabo todas estas gestiones desde el principio, ¿no? Ahora parece que está tomando cartas en el asunto, pero ya digo que las cartas en el asunto
no es presionar o quejarse o eso, sino que es nombrar personas que puedan llevar adelante una negociación con Marruecos sobre este tema, con estos razonamientos que estamos dando, porque Marruecos, yo a veces he coincidido con bueno, altos funcionarios marroquíes en Sevilla, precisamente, en una que lo comentábamos esta mañana, y el alto funcionario aquel, sin saber que estábamos presentes Ceuta y Melilla allí, dijo que lo que Ceuta mandaba a Marruecos eran yogures caducados y no sé cuánto, nos puso verdes, ¿no? Y cuando nosotros salimos, el representante de Melilla y yo mismo salimos a explicarle todo esto, pues el hombre, al terminar la reunión, estuvo hablando con nosotros y, en fin, un poco se disculpó de que había quizá simplificado el asunto, ¿no? Y luego hay teorías que dicen que coinciden una serie de circunstancias que hacen pensar en una estrategia marroquí respecto a Ceuta, ¿no? El cierre de la aduana de Melilla, que no tuvo respuesta en absoluto por parte de España, la supresión esa radical de los porteadores que hemos dicho, las restricciones del pequeño tráfico incluso, y otro detalle que no sé si tendrá conexión o no, pero es el bunkering en la Bahía Sur. Es decir, ahora hemos visto que se están aprovisionando de combustible barcos de Tangermet frente a la Bahía Sur. Supongo que será en aguas territoriales marroquíes, pero claro, si hay algún derrame o algún problema, no cabe duda que Ceuta va a salir perjudicada, aunque Marruecos también, porque tiene todas las playas allí. Pero ahora mismo se está haciendo bunkering en la Bahía Sur y no sé si tendrá alguna conexión con esto, no lo sé, ¿eh? Y últimamente ya el aprovisionamiento de pescado que hemos visto, que es algo, bueno, de lo que presumíamos en Ceuta, de nuestro mercado, de nuestros pescados, que de momento han decidido cortarlo también, no sabemos si definitivamente o no. He leído que eso iba a durar 36 horas o 48 horas, pero vamos, no lo sé si eso llegará a solucionarse, ¿no? Pero nosotros no tenemos, lo lamentable es que Ceuta no tiene preparada una alternativa a todo esto, ¿no? Nosotros, vamos, yo personalmente llevo diciendo durante muchos años que debíamos tener un plan estratégico de manera que Ceuta sepa a dónde quiere ir y qué puede hacer en caso de que surjan asuntos como este, ¿no? Si me falla esto, ¿dónde me voy? Voy a promocionar el turismo, por ejemplo. Creo que el turismo tiene unas posibilidades enormes en Ceuta que no se han explotado. Ese plan estratégico no existe, quizá sea el momento de ponerlo en marcha de forma inmediata, ¿no? Y luego la Unión Europea debe conocer de primera mano todo lo que está ocurriendo. Nosotros no tenemos en la Unión Europea una representación ni un despacho que haga lobby allí. Estamos desconectados completamente de la Unión Europea. Entonces, creo que la Unión Europea debe saber lo que está ocurriendo en esta frontera y que Marruecos no tiene una aduana comercial. Es decir, que todos esos porteadores, si quisieran pagar los derechos de aduana, no podrían porque no hay una ventanilla donde hacerlo, ¿no? Esto me parece que es algo importante que se ponga en marcha. Yo recuerdo cuando hubo problemas en Gibraltar con el tráfico de coches en la frontera, que hubo unos problemas, inmediatamente lo que llaman los hombres de negro se presentaron en la frontera, hicieron un informe y obligaron a España a que aquella frontera funcionara perfectamente, ¿no? Y aquella frontera está de forma que uno lleva el pasaporte o el carnet de identidad, lo pone en una plancha y se le abre las puertas inmediatamente. Es decir, está informatizada completamente, ¿no? Pues yo creo que es necesario que la Unión Europea también sepa lo que está ocurriendo en esta frontera, ¿no? Y luego hay una zona internacional en el puerto, y ahora sobre todo que se habla de la reforma de la frontera, hay una zona internacional, es decir, donde el puente internacional ese, que ahora mismo prácticamente Marruecos está metida en nuestra valla, y ese puente internacional debe respetarse y debe estar como zona de nadie, como está perfectamente recogido en los tratados. En este sentido, hay algunos artículos últimamente publicados en El Faro por Antonio Guerra, que explica todos los tratados que hay y explica también esta cuestión del puente internacional. Y digamos que esta es, en síntesis, porque claro, no podíamos ampliarnos mucho, este es en síntesis el problema que tenemos ahora mismo en la frontera, ¿no? Y para completar esta cuestión, pues decidimos que había que traer a un especialista en la materia,
que pudiera también darnos una visión mucho más amplia que la que tenemos aquí, que muchas veces estamos encerrados en el problema y no vemos más allá de la frontera, aunque algunos procuramos movernos bastante por ahí. Pero creíamos que era bueno conocer opiniones que no fueran siempre las nuestras, ¿no? Y por eso hemos invitado esta tarde a Ignacio Zembrero, que nos acompaña y que, como todos sabemos, porque es persona muy conocida, aquí se le sigue sus artículos constantemente, es periodista y escritor y se formó en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París. Ya en su actividad profesional estuvo 30 años en el país, ¿no? 30 años. Un poco más incluso. Dedicado en gran medida al Magreb, es decir, que dentro de esos 30 años, muchísimo tiempo, estuvo en Marruecos y dedicado al Magreb y a la política exterior española en general, ¿no? Y luego, después de una corta etapa en El Mundo, actualmente es colaborador de El Confidencial y otros medios de París y Londres, así como La Sexta de Televisión. De manera que está completamente al día en todos estos temas y además exponiéndolos en estos medios, ¿no? Y como autor escribió Vecinos Alejados, un libro de la relación de España con Marruecos, que, como comentábamos antes, nos hizo invitarle en aquella ocasión cuando se publicó ese libro, y también vino enseguida, aceptó la invitación y estuvimos discutiendo, yo creo. Discutiendo un poco, sí. Discutiendo un poco sobre el contenido del libro. Y posteriormente escribió La España de Alá, una obra sobre los musulmanes en España en el día de hoy, y además es prologuista del libro El Agente Oscuro, que lo tengo pendiente de comprar, pues cuando lo he leído, en cuya introducción analiza el papel de los servicios secretos de España y Europa. De manera que creo que... De Marruecos. Los servicios secretos de Marruecos, en España y en Europa, sí. De Marruecos en España y en Europa. Puntualización. Lo tenemos. Bueno, pues entonces lo leemos, ¿eh? Muy bien, pues ya sin más dilaciones le paso la palabra a Ignacio Zembrero. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación, muchas gracias al Instituto de Estudios Ceutíes por esta invitación. La verdad es que, bueno, me alegro mucho de estar aquí porque es una oportunidad de volver a Ceuta, que siempre me gusta. Tengo poco que añadir después de lo que acabas de decir sobre la frontera. Yo creo que has descrito de forma exhaustiva los problemas de la frontera. Y decía que me alegro de volver a Ceuta, y además me alegro de estar aquí con un público ceutí. Es para mí un honor de dar mi visión de lo que ante ceutíes, que muchos de ellos saben más que yo, mucho más que yo de lo que pasa aquí, pues es casi un honor de que me inviten aquí para exponer un poco mi visión y mi punto de vista sobre lo que está pasando o lo que puede pasar. Bueno, echemos un poco la vista atrás y era en tiempos de Hassan II, del rey Hassan II en Marruecos, era muy raro el discurso, sobre todo cuando pronunciaba el discurso del trono, que es el gran discurso anual que pronuncia el rey. Era absolutamente excepcional que no mencionara, que no reivindicara la soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Lo hacía también cuando recibía a personalidades españolas, con Felipe González y después con José María Aznar. Estaba siempre con la historia que quería, con la idea de la iniciativa de sacar adelante una célula de reflexión hispano-marroquí para reflexionar conjuntamente sobre el futuro de las dos ciudades. Yo creo que Hassan II tenía más o menos la idea de que se pudiera instaurar un periodo de cosoberanía hispano-marroquí sobre las dos ciudades, largo, de 50 años, medio siglo, y al cabo de esa etapa las ciudades acabarían siendo plenamente marroquíes. Creo que esa era la idea que tenía. Felipe González no le tomó muy en serio, y Aznar fue más contundente, puesto que en el libro que publiqué en 2006 me cuenta Aznar, dice: no tenía por qué discutir de dos ciudades españolas con el rey de Marruecos. También lo vuelve a contar en sus memorias. Pese a que Hassan II insistía mucho en Ceuta y Melilla, la verdad es que eran tiempos más fáciles en la frontera, había más fluidez, y el comercio típico, como lo llamáis aquí, los marroquíes lo llaman contrabando, pues no padecía demasiadas trabas. En 1999 fallece Hassan II, llega Mohamed VI al trono hace ahora ya casi 21 años,
y Melilla, Ceuta y Melilla desaparecen de los discursos del rey. Yo creo que se pueden contar casi con los dedos de una mano las menciones que ha habido a Ceuta y Melilla en los últimos 21 años por parte de altas autoridades marroquíes y concretamente por parte del rey. Yo solamente recuerdo en público dos, quizás alguno de vosotros se acuerde de alguna más, pero yo solamente recuerdo dos. Perejil, del año 2002, ahí en el discurso del trono de finales de julio de 2002 sí menciona a Ceuta y Melilla y después lo hace en un comunicado del Palacio Real después de la visita de los reyes, de la primera y hasta la última visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla, creo que fue en 2007, fue las dos únicas veces que el rey ha mencionado Ceuta y Melilla. El gobierno marroquí, las máximas también lo han hecho en alguna ocasión, lo hizo por ejemplo cuando Rodríguez Zapatero visitó las dos ciudades y en alguna ocasión el Parlamento, entre otras cosas, Abbas el Fassi, que fue primer ministro jefe de gobierno de Mohamed VI, hizo incluso en el Parlamento una comparación entre la situación en Palestina y la ocupación de Ceuta y Melilla, cosa que, en fin, yo entiendo que se puede reivindicar Ceuta y Melilla, pero hacer ese tipo de comparación es una enorme exageración. Y tengo constancia de ello, las autoridades marroquíes incluso han pedido a los partidos políticos que en las campañas electorales que se hacen omitan el tema de Ceuta y Melilla, y la verdad es que en general en las campañas apenas ha aflorado Ceuta y Melilla, ni siquiera en el entorno de las dos ciudades. Ahora bien, si el rey, según mis cálculos, el rey de Marruecos lleva nada menos que 13 años sin mencionar públicamente a Ceuta y Melilla en sus discursos, pues lleva mucho tiempo, también mucho más tiempo, haciendo hincapié en el desarrollo del país y sobre todo en el desarrollo de dos áreas, desde luego la que rodea a Melilla, pero mucho más la que rodea a Ceuta. Ha hecho muchísimo hincapié. Yo creo, especialmente Tánger, Tetuán, Larache. Creo que se puede afirmar que la zona de Marruecos que más se ha desarrollado desde 1999, desde que Mohamed VI fue rey, es Ceuta y Melilla, es el entorno de Ceuta, es decir, Tetuán, Tánger, la ciudad marroquí, que hoy en día es la número 2 a la número 3, ha superado a Fez en cuanto a su aportación al PIB de Marruecos. En 1999 Fez aportaba más al PIB de Marruecos, hoy en día Tánger se sitúa después de Casablanca y Rabat, que tienen las dos además bastante más población que Tánger. Todos sabéis lo que ha pasado, la industria automovilística, primero el puerto de Tangermet, que en buena medida es una idea del rey, la industria automovilística, y han estado a punto incluso de hacer más cosas. Por ejemplo, la torre más alta de África que se está construyendo al lado de Rabat ha estado a punto de erigirse en Tánger al final, porque lo iba a hacer una empresa española catalana que se llama Mixta África, pero al final no sé, todo es un tema que conozco bien, una de las obsesiones del rey es que esa torre, que iba a ser fundamentalmente una torre de oficinas, pudiera ser vista de día y de noche desde España, desde luego desde Tarifa y con un poco de suerte desde Algeciras. Es una pregunta cuando el rey recibió a los empresarios que vinieron a hacerle la propuesta, que los recibió además en su palacio de Tánger. Les preguntó con mucho interés si la torre que se iba a levantar en Tánger, y que al final no se va a levantar, esto sería vista de día y de noche desde España. Formaba parte de sus preocupaciones. Yo creo que también es revelador. Bueno, pero al final, por ahora, en todo caso, no va a haber torre en Tánger. Bueno, hubo un tiempo en que no era un proscrito en Marruecos, ahora lo soy, yo diría desde hace aproximadamente una década o algo menos, pero bueno, he entrevistado al rey de Marruecos, he tenido bastante relación con la gente que de verdad manda, que no es el gobierno ni muchísimo menos, sino el entorno inmediato del rey, y sobre todo al que yo me atrevería a llamar al virrey, que es su consejero real, Fouad Ali El Hima, que es el hombre que de verdad lleva el país en todos los aspectos, excepto acaso en el de la seguridad. El de la seguridad lo lleva Abdelatif Hamouchi. Yo he escuchado, cuando se referían a Ceuta y Melilla, he escuchado con frecuencia la palabra parásitos, ciudades parásitos. Y
también yo creo que en la mentalidad del rey hay que tener presente el hecho de que su padre, su abuelo, proclamó la independencia y consiguió la independencia de los dos protectorados que se convirtieron en el reino de Marruecos. Perdón, su abuelo, Mohamed V, el padre, Hassan II, conquistó o se adueñó del Sáhara, que es un territorio muy poco poblado, pero con una extensión que es más o menos la mitad de España, unos 260.000 kilómetros cuadrados, y yo creo que también al rey en el fondo le gustaría ampliar el territorio, acabar con las últimas reliquias coloniales, porque es así como ven a Ceuta y a Melilla. Pero eso no significa ni mucho menos, ni muchísimo menos, no se le pasa por la cabeza invadir las dos ciudades militarmente. Yo sé que aquí se asocia he escuchado varias veces antes de llegar a Ceuta, desde que he llegado a Ceuta, que se asocia con algunos de los problemas más recientes de Ceuta, con el auge de Vox y sobre todo con la colaboración que hoy en día Vox mantiene con el gobierno de la ciudad. Yo no creo en absoluto que sea así, y hay algunos amigos míos, españoles o no españoles, que de verdad conocen muy de cerca las relaciones hispano-marroquíes, y nadie piensa que el auge de Vox o la colaboración que pueda tener el gobierno del Partido Popular con Vox para aprobar los presupuestos suponga el menor problema para las autoridades marroquíes. Vox preocupará a Marruecos si se asoma algún día al gobierno de la nación, pero lo que haga en Ceuta yo diría que les da más o menos igual. Además, no se sostiene mucho el argumento de la reacción a Vox, porque cronológicamente los problemas empiezan mucho antes de que se produzca el acercamiento entre el Partido Popular y Vox. Empiezan, yo diría, los problemas se agudizan a partir del 7 de octubre con el fin del comercio atípico, y también en esas mismas fechas la reactivación de esa circular que ya existía pero que la vuelven a poner en circulación, pidiendo a todos los funcionarios marroquíes que no vayan a hacer turismo, que no visiten las dos ciudades, ni siquiera si están en tránsito, en un viaje en tránsito hacia la península, hacia España, que no pasen por las dos ciudades. Lo que sí preocupa y mucho a las autoridades de Marruecos es Podemos, y Podemos en el gobierno de la nación. Mientras estuviera en la oposición o no fuera un partido de gobierno, tampoco les preocupaba, lo mismo que Vox, no les preocupaba. Ahora la presencia de Podemos y su larga trayectoria de apoyo a la causa saharaui, al independentismo saharaui, y más recientemente también a los rifeños, eso sí que es un motivo de preocupación, aunque queda claro que en el gobierno, todos los ministerios de Estado, todos los ministerios importantes, desde Asuntos Exteriores, Justicia y por supuesto Interior, no están ni van a estar en manos de Podemos. Bueno, decía antes que el rey tenía un empeño por desarrollar el norte del país, y eso marcaba también, era una forma suya de reconciliarse con un norte que había sido especialmente maltratado por su padre cuando era príncipe heredero, porque participó activamente en la guerra del Rif en el 58 contra la revuelta rifeña, eso antes de ser rey, y después cuando era rey. Hay que recordar que durante todo el reinado de Hassan II solo una vez estuvo en Tánger, fue de pasada, fue además para coger un barco, nunca visitó una de las ciudades más importantes de su reino. Y yo creo que Mohamed VI, con buenas intenciones, quería desarrollar el norte y quería, o por lo menos una parte del norte, porque el corazón del Rif mucho no se ha desarrollado, la verdad. Y quería desarrollar el norte y quería reconciliarse con esa parte de su país que su padre había tenido absolutamente abandonada. Durante 36 años fue Hassan II rey de Marruecos, y solamente una vez estuvo en Tánger, unas horas de paso para coger un barco fuerte. Bueno, yo creo que ese momento en el que Mohamed VI expresa su deseo de desarrollar del norte, cuando lanza la idea de Tánger Med, etc., hubiese sido el momento ideal para, desde España, hacer una oferta de ayudar a Marruecos a desarrollar esa zona, no solamente España de forma bilateral, sino intentar involucrar también a la Unión Europea,
pidiendo, eso sí, algo a cambio a Marruecos, que las dos ciudades, especialmente Ceuta, se quede completamente insertada en el tejido, sin que eso signifique renunciar a la soberanía, ni muchísimo menos, pero que sí quede insertada plenamente en el tejido económico, comercial, industrial de ese norte de Marruecos que estaba empeñado en desarrollar Mohamed VI. Eso no se hizo. Yo no estoy seguro tampoco que los marroquíes lo hubiesen aceptado, pero yo creo que en aquel momento por lo menos hubiesen escuchado con atención la propuesta, dado que ese desarrollo era una prioridad del rey. En todo caso no se hizo. Gobernaba entonces José María Aznar y la verdad es que mucha sensibilidad por estos temas y por el vecino del sur no tenía, y no se hizo, y ahí yo creo que se desaprovechó una oportunidad de haber hecho una apuesta que quizás hubiese salido bien sobre todo para Ceuta y para Melilla, pero sobre todo para Ceuta. Yo, cuando Mohamed VI opta por hacer esa apuesta suya de desarrollar el norte, no creo que en ningún momento tuviera en mente asfixiar o ahogar económicamente a Ceuta y Melilla, como sí está sucediendo desde hace algo más de año y medio. Yo creo que no se diseñó una estrategia a largo plazo en el Palacio Real de Rabat, ni muchísimo menos. Yo creo que además había un gran desconocimiento de lo que era Ceuta y Melilla, hablaban de ciudades parásitos. Voy a revelar una conversación que tuve en 2006, poco antes de publicar mi primer libro, El Vecinos Alejados, con el que era entonces Tayeb Fasifiri, consejero real. Era una época, repito, en la que yo me tenía muy fácil acceso a todos aquellos que estaban en el entorno inmediato del rey, aquellos que de verdad ostentan el poder en Marruecos, incluido Fouad Ariel Jima. Y en el invierno a principios de 2006 tuve una conversación en el despacho a solas con Tayeb Fasifiri, ministro de Asuntos Exteriores, repito, consejero real, y no sabía que en Melilla había una aduana comercial y en Ceuta no. Yo se lo tuve que explicar y explicar las diferencias. Eso da también una idea del desconocimiento que había y que hay en cierta medida en Rabat sobre estos temas, como también lo hay en paralelo en Madrid. Y en última instancia, además, en Marruecos las decisiones importantes se toman en un círculo muy reducido de poder, y ni siquiera el gobierno tiene por qué tener conocimiento. De luego, no el conjunto del gobierno, no el primer ministro. Y eso explica, por ejemplo, que hace unas semanas el que es el ministro de Cultura y portavoz del gobierno, Hassan Abiyaba, haya dicho al término de la reunión del gobierno, en un jueves, yo creo que fue hace 4 semanas, dijo que el comercio típico, el contrabando, como ellos lo llaman, se iba a reanudar en breve, y no se ha reanudado, porque en definitiva los periodistas le hacen preguntas, no sabe qué contestar e improvisa porque tampoco se atreve a decir no sé lo que va a pasar, porque demostraría que no tiene información. Improvisa, pero improvisa sin tener conocimiento, sin saber, y por tanto eso lleva a respuestas arriesgadas. Algunos de los periodistas españoles que hoy en día viven en Rabat han intentado por activa y por pasiva hablar con alguien de lo que está pasando en Ceuta, que algún funcionario, alto funcionario, que algún ministro, que algún miembro del gobierno les explique qué es lo que, desde su punto de vista, qué es lo que está pasando. Nadie quiere hablar porque no saben. Hay que llegar muy arriba en Palacio para saber qué es lo que se está decidiendo con relación a Ceuta y Melilla y a su entorno. Ni siquiera tampoco, la prensa marroquí tampoco investiga mucho, es una prensa a la que todavía le queda algo de recorrido para convertirse en una prensa plenamente seria. Ahora bien, la prensa marroquí también ha intentado, es decir, preguntar a derecha e izquierda qué es lo que pasaba, y no le contestan. No se sabe cuáles son en el fondo, en última instancia, las intenciones, no se han hecho en ningún momento públicas. También hubo 2 preguntas en el Parlamento sobre el impacto de la supresión del comercio típico, en el Parlamento de Marruecos, al ministro del Empleo, dos preguntas sucesivas de 2 diputados que le preguntaron que si había pensado tomar alguna medida para amortiguar el impacto que la supresión del comercio típico iba a tener sobre el entorno de Ceuta, Castillejos, Rincón, Tetuán. No contestó, porque no saben qué decir, porque no tienen respuesta, porque la respuesta está mucho más arriba del gobierno. Bueno, volviendo a la sucesión de hechos que han desde estos últimos tiempos, yo empezaré. Hay que recordar primero que el primer gran golpe que se produce no es en Ceuta, es en Melilla, y además, a mi modo de ver, es con diferencia el más grave. Es
el 1 de agosto de 2018 las autoridades marroquíes cierran la aduana comercial. La aduana comercial fue pactada por España y Marruecos en 1866 en el Tratado de Fez. Ahí está la aduana comercial, no se abrió inmediatamente después, pero sí se abrió creo que año y medio o 2 años después. Ahí está, y es un tratado que teóricamente sigue más o menos en vigor. Bueno, y después esa aduana fue reconfirmada justo cuando Marruecos accede a la independencia. La aduana se mantuvo durante el protectorado y se fue reconfirmada poco después del 56, porque las autoridades marroquíes tenían mucho interés en que se mantuviera, porque la única forma de exportar los minerales del Rif era a través del puerto de Melilla, que era el único puerto que había en la zona, y entonces había un tren que llegaba hasta el puerto de Melilla y ahí se embarcaban los minerales del Rif para ser exportados, y por eso las autoridades marroquíes pidieron que se mantuviera en pie esa aduana, y se mantuvo en pie hasta el 1 de agosto de 2018. Fue clausurada sin comunicárselo a las autoridades españolas, que fueron puestas ante el hecho consumado. Estaban exportando desde Melilla a Marruecos productos el último año completo, que fue el 2017, por valor de unos 47 millones de euros. Es muy poco comparado con el comercio típico de Melilla, Marruecos. El comercio típico ahí la delegación del gobierno en tiempos de Fernández Chacón sí hizo una evaluación de cuánto suponía y llegó a la conclusión de que suponía unas exportaciones de 450 millones de euros al año de Melilla, Marruecos, a través de la típico. Esto era poco, pero estaba en auge, y yo creo que evidentemente sí, pues, hubiese sido una buena cosa que se siguiera creciendo, pero no ha sido así. A mí lo que ha sucedido, y algunos de mis amigos dicen que es un planteamiento muy radical, pero lo que ha sucedido con la aduana comercial de Melilla me parece más grave que lo de Perejil, porque en definitiva Perejil se plantaron ahí media docena de miembros de las fuerzas auxiliares en el islote y no perjudicaron ni a las cabras que allí pastaban, quiero decir, no causaron ningún daño a nadie. Fue un acto de intentar, demostrar la soberanía marroquí sobre ese islote. Es decir, en Melilla hay gente muy perjudicada económicamente por el cierre de esa aduana comercial. Ahí sí hay gente que sufre y que padece las consecuencias. Me refiero a comerciantes. Bueno, y después el siguiente gran golpe es el 7 de octubre, a partir del momento en que se interrumpe el comercio típico, y que poco a poco aquí vamos llegando a la conclusión de que va a ser algo definitivo. La verdad es que a mí no se me pasó en ningún momento por la cabeza que Marruecos iba a hacer esto de esta manera. Es decir, yo pretendo saber algo de Marruecos, conozco bien, he tenido mucho trato, pero en fin, con las máximas autoridades marroquíes, pero la verdad es que nunca se me pasó por la cabeza que fuera a hacer esto. Sí pensé que íbamos a una supresión paulatina del comercio típico desde principios del año pasado. ¿Por qué? Pues porque por primera vez intervienen 2 personas en el Parlamento de Marruecos, que es uno de ellos es el ministro de Interior, Laftit, y el otro es el director general de aduanas, Nabil Lahdar, y que hablan de eso, de que hay que acabar con el comercio atípico. Y después está, que me parece importante, el envío, que es una forma de obtener un cierto respaldo, el envío de una delegación parlamentaria que hace un informe, que conocemos, el primer informe sale en junio, sobre lo que supone el comercio atípico, y es evidente que andaban buscando respaldo. Pero a mí no se me pasó nunca por la cabeza que lo iban a hacer así, y pensaba que iban a poner en marcha un plan social modesto, como se suele hacer en Marruecos, pero también hay un plan social para amortiguar el efecto que iba a tener el fin del comercio atípico, y que poco a poco, cuando ese plan estuviera en marcha, pues irían suprimiendo el comercio atípico. Pero al final lo han hecho de sopetón, sin ningún tipo de plan social. Y la situación, desde luego, en todo el entorno de Ceuta es mala. Basta con leer, si quieren se lo mando por correo, el largo artículo publicado por el diario marroquí Al-Masé el 13 de febrero, es decir, hace 4 días, describiendo, pues eso, es decir, todo el impacto económico que esto está teniendo en el entorno, porque tiene mucho más impacto allí que aquí, aunque aquí también lo tiene, evidentemente. Pero hasta ahora ese impacto económico no se ha trasladado en protestas, no se ha trasladado en gente en la calle, no se ha trasladado en manifestaciones. Lo único que hemos visto es un mayor despliegue, sobre todo en Tetuán, de antidisturbios, y con eso ha bastado.
¿por qué yo nunca pensé que Marruecos se atrevería a hacer esto de esta manera? Aunque sí tenía esa intención, y ahora va a ir por Melilla, no me cabe la menor duda, aunque quizás le sea un poco más complicado en Melilla. Pues yo creo que hay cuatro en el caso de Melilla, que explican la importancia del comercio atípico para Marruecos. Una de ellas, todos aquellos que trabajan en el comercio atípico. Aquí se barajan algunas cifras sobre el número de porteadores. Yo voy a utilizar, que es la cifra más alta, que dio el gobierno de España en una respuesta en noviembre, creo que fue a finales de 2017, a Jon Iñárritu, diputado de Bildu, que le hizo una pregunta: ¿cuántos porteadores hay? Y en esa pregunta, en esa respuesta, el gobierno dice: en Ceuta, una horquilla de entre 12.000 y 15.000. Muchos más de los que solemos hablar. Aquí se habla de 7.000, 7.000 y pico. Esa es la respuesta del gobierno. Y en Melilla, y ahí son muchos menos, entre 3.000 y 5.000. Bueno, pero todos sabemos que más allá de los portadores hay muchas más personas, incluida gente que no tiene nada que decir, taxistas, hasta comercios, que no tienen nada que ver, pero que eso generaba evidentemente un negocio. Hay un estudio de la Cámara de Comercio norteamericana, que ya tiene 15 años, que dice que, a mí me parece una exageración, sobre todo a día de hoy, pero está publicado, está en la web de la Cámara de Comercio, tiene un montón de años, está en la web de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Casablanca, y dice que del comercio atípico viven directa o indirectamente en Marruecos 400.000 personas. Me parece una exageración, no sé si hace 15 años era así, yo creo que a día de hoy me parece muchísimo, sobre todo porque han surgido en esta zona otras oportunidades de trabajo. Y bueno, decía que hay mucha gente implicada, que hay mucha gente que vive de él o que redondea sus ingresos, porque evidentemente las fuerzas de seguridad marroquíes y los aduaneros marroquíes están muy implicados en el comercio atípico. Y para quien tenga alguna duda, basta con leer el informe que hace la delegación de parlamentarios que viene aquí al Tarajal, a Bab Setta, como lo llaman los marroquíes, y analizan la situación y describen que buena parte de los coches patera que vuelven a Marruecos o que volvían a Marruecos repletos de mercancías son propiedad de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes. Ahí está en el informe. Y yo creo que como tampoco creo mucho en la autonomía del legislativo marroquí, yo creo que al elaborar ese informe era también una forma de advertir a todos aquellos que se lucraban con este comercio de que esto se podía acabar. Y sí, cuentan que los coches patera son, muchos de ellos, propiedad de aduaneros, propiedad de policías destinados en la frontera y que buscan a un hombre de paja, a un conductor, que es el que hace el negocio. Y a la hora de regresar a Marruecos tenían cierta prioridad y desde luego no se les cacheaba en absoluto. Eso también explica que por qué las autoridades marroquíes han procedido a un acentuado relevo de funcionarios en la frontera, para que los nuevos que llegan no puedan actuar con más contundencia y no les dé tiempo a implicarse en este comercio atípico. Entonces, las razones por las cuales Marruecos esto le supone un gran esfuerzo: la pérdida de empleo. No me atrevo a evaluarla, pero desde luego decenas de miles de personas. No llegaría a las 400.000 que decía la Cámara de Comercio. Segundo, esto era un ahorro importante de divisas, porque gran parte de las transacciones, la compra de la importación, se hace en dirham. Por tanto, no es necesario que desembolsar divisas que las autoridades marroquíes, sobre todo en determinados momentos de su historia, andaban bastante escasas. Tercera razón. Evidentemente, el blanqueo ha servido el comercio atípico ha servido para blanquear el dinero de la droga, no nos cabe la menor duda. Yo no creo ni mucho menos que todo el dinero de la droga, estamos hablando de unos 12.000 millones de dólares, unos 10.700 millones de euros anuales según Naciones Unidas, el volumen de negocio de la resina de cannabis que exporta Marruecos, pero ese dinero hay que blanquearlo, y yo creo que el comercio atípico era uno de los cauces para blanquearlo. Y ahora tendrán que buscar otros cauces alternativos. Esto tampoco es un invento mío, quiero decir que conozco a delegaciones de europarlamentarios que han visitado las dos ciudades y entre el marco de esas reuniones han tenido, por ejemplo, reuniones aquí con policías, con la Comisaría de Información, etcétera, y en esas reuniones les han dicho este comercio en parte es una forma para los marroquíes, para los narcotraficantes, de blanquear el dinero de la droga. Es decir, estas son las tres razones por las cuales esto supone, evidentemente, un esfuerzo importante para Marruecos acabar con el comercio atípico. En el caso de Melilla, cuando le toque la cuarta razón,
cuando le toque el turno, perdón, a Melilla, creo que hay una cuarta razón, que esta no afecta a Ceuta. Yo creo que el comercio típico, en el caso de Melilla, ha servido también para fijar en la provincia de Nador, que es una provincia manifiestamente rifeña, un poco menos que Alucemas, pero también a una población no rifeña, porque la gran mayoría de los que trabajaban en él no eran rifeños. También había rifeños, pero no eran mayoría. Entonces, era una forma de atraer a una población no rifeña y de diluir el carácter rifeño de la provincia de Nador. Yo he escuchado un día a un muy alto funcionario marroquí que se había tomado unas cuantas cervezas, me acabó diciendo, lástima que Melilla no esté al lado de Alucemas y esté al lado de Nador. ¿Por qué? Pues porque en ese caso hubiesen podido diluir el carácter rifeño de Alucemas, pero no está tan cerca Alucemas y sí está a 14 kilómetros de Nador. Bueno, y a partir de ahí, como a partir del fin del comercio atípico, que podemos tratar del 7 de octubre, pues empieza todo lo demás, que tú has descrito perfectamente, yo diría la reactivación de la circular para los funcionarios, que no vengan aquí. Hay que recordar que Driss Bafri, ministro del Interior de Marruecos, sí vino aquí en 1991, que una hermana del rey ha venido con cierta frecuencia aquí a hacer compras en verano, cuando la familia veranea aquí al lado de Ceuta, y todo lo que se ha añadido después, el sellado de los pasaportes, que no se hacía, el incumplimiento manifiesto del régimen de viajeros, el pescado desde el lunes pasado, si no me equivoco, y yo diría sobre todo el caos permanente de la frontera. Decía el otro día un policía que por los que pasan por la zona de embolsamiento, la media son 5 horas para cruzarla. Bueno, yo tengo un testimonio directo de 7 horas para cruzarla. ¿Quién va a cruzar en esas circunstancias? ¿Qué turistas marroquíes? Porque aquí había y también en Melilla un turismo marroquí de una clase media, de una clase alta incluso, que pues a veces no tenía tiempo o dinero para ir a Europa unos días y se venía aquí y tenían un poco la sensación de pasearse un rato por Europa. Y todo eso, pues evidentemente perjudica mucho a la ciudad. Hay que recordar, yo no tengo los datos exactos para Ceuta, pero supongo que es más o menos como en Melilla, o quizás un poco más. La delegada del gobierno en Melilla dio por unos datos actualizados lo hizo hace 10 días, no más, el número de personas que cruzaba en un año de Marruecos a Melilla y que volvían. Muchas veces son los mismos, los que cruzan varias veces al día, como bien sabéis. Entonces, el tráfico en lo que se refiere a Melilla son datos de hace 10 días de Sabrina Mo, que es la delegada del gobierno en Melilla, y llegábamos prácticamente, según su cálculo, a 11 millones de personas que entran en el año en Melilla, y 1.460.000 coches. Yo creo que las cifras aquí tienen que ser idénticas o incluso algo superiores. Son las fronteras más transitadas de África, sin lugar a dudas, y son también las más caóticas. Tengo una hija mía que ha vivido en lugares remotos de África, en el Congo, en el este del Congo, que cruzaba a Uganda, que cruzaba a Burundi, etcétera, y en fin, las fronteras de la África subsahariana son a veces muy desagradables por muchas razones, pero esto le parecía y no vino recientemente, esto le parecía mucho peor que cualquier otra frontera que ha podido conocer en África. Yo me atrevería a decir que todo esto, y ahora vamos a hacer un poco va a ir a peor, o desde luego no va a mejorar, mientras no se produzca una reacción del gobierno central. Y no la hay hoy en día con el PSOE en el gobierno, como tampoco creo que la hubiera habido si el PP estuviera en el gobierno en Madrid. Yo entiendo que no es fácil para el gobierno de España reaccionar a la supresión del comercio atípico. Yo creo que Marruecos está en su derecho, considera, y tiene razón, de que aunque proporciona empleo, etcétera, perjudica seriamente a su economía y al desarrollo de la zona, no solamente porque pierde aranceles, como ha dicho varias veces el director general de aduanas marroquí, sino también porque crea una competencia desleal y eso impide pues a determinadas industrias, a determinados proyectos industriales o determinados proyectos de inversión de concretarse. Entonces es difícil para eso al gobierno central de reaccionar. Yo lo que sí me hubiese gustado es que las autoridades marroquíes comunicaran sus intenciones, porque esto se hubiese podido hacer de forma más concertada y más ordenada. Pero repito, los marroquíes están en derecho de acabar con el comercio atípico o el contrabando, como ellos lo llaman. Ahora bien, en lo que se refiere a la aduana comercial de Melilla,
la no reacción del gobierno de España me parece incomprensible, porque además ahí, repito, hay una base legal, hay más de siglo y medio de existencia y sin embargo no se produjo ningún tipo de reacción, no se llamó a consultas al embajador de Marruecos, no se convocó al embajador de Marruecos, no se llamó a consultas al embajador de España en Rabat, no pasó absolutamente nada. Borrell tardó mucho, pero algún día, cuando era ministro de Asuntos Exteriores, nos contó que se había creado un grupo de trabajo que se ha reunido 2 veces y no se va a volver a reunir, yo creo, y las autoridades españolas dan esa aduana por perdida. Cuidado, por perdida en un sentido, en el sentido de la dirección importante, que es las exportaciones, 47 millones de Melilla a Marruecos. En la otra dirección sigue funcionando, es decir, se pueden exportar desde Marruecos a Melilla, que se exportan fundamentalmente algunos productos alimenticios y sobre todo materiales de construcción, que son más baratos en Marruecos que en la península. Estamos hablando de unas exportaciones de Marruecos a Melilla de algo más de 2 millones de euros al año. Eso sí sigue funcionando porque España no lo ha cerrado. Bueno, pero es que no hay reacción con la aduana comercial y no hay reacción con nada, con nada. Es decir, hemos visto que Marruecos ha aprobado en su Cámara de Representantes 2 leyes sobre sus aguas, una sobre aguas territoriales y otra sobre la zona económica exclusiva. Eso se solapa la zona económica exclusiva con la de Canarias, o con las, mejor dicho, aquí no están aprobadas, aquí hay un deseo trasladado de Naciones Unidas de ampliar la zona económica exclusiva de España en el archipiélago de Canarias. Bueno, Marruecos, pero España no ha aprobado ninguna ley. Las autoridades marroquíes, el Parlamento ha aprobado 2 leyes, y tampoco veo que haya habido ningún tipo de reacción por parte de las autoridades españolas. Mauritania, que también está afectado, sí ha reaccionado. Mauritania se ha quejado a su manera, de forma un poco extraña, pero se ha quejado ante Marruecos de que también invadía sus aguas. Pues aquí no ha habido ningún tipo de reacción. Por cierto, tú te quejabas antes del bunkering en Bahía Sur, aquí al lado. Estas leyes que ha aprobado Marruecos no solamente se solapan con las aguas de Canarias, sino que también siguen sin reconocer aguas territoriales a Ceuta y a Melilla. Por tanto, el bunkering es en aguas marroquíes, no en aguas ceutíes. No, eso yo lo he dicho, que en aguas marroquíes. No, pero es que en teoría no reconocen aguas. Otra cosa es que después en la práctica las patrulleras marroquíes no atraquen directamente en el puerto de Ceuta, pero no reconocen aguas territoriales ni a Ceuta ni a Melilla. Pero es que estoy hablando de las aguas territoriales, de la aduana comercial, pero podría citar otros muchos ejemplos que ya no tienen nada que ver con esto. Un ejemplo que a mí me llama la atención, por ejemplo, en febrero de 2015, el diario El Mundo publicó que Nadia Halfi, que era entonces la esposa, bueno, sigue siéndolo, del embajador de España en la India, y que había tenido diversos cargos en el Partido Popular, Gustavo de Aristegui. Nadia Halfi era una agente estrecha colaboradora de los servicios marroquíes, y lo publicó con un montón de documentos. Quiero decir, no fue una ocurrencia del periodista, que era yo el que lo firmaba, sino con un montón de documentos que habían salido a la luz, nunca desmentidos por las autoridades marroquíes. Y aquí no pasó nada, quiero decir, no se abrió una investigación, nada. Y yo recuerdo, 2 periodistas indios me contactaron porque querían preguntar, estaba entonces Nadia Al-Halfi, su esposo, el embajador de España, en Nueva Delhi, en la India, y me llamaron 2 periodistas indios diciendo: estamos llamando al Ministerio de Asuntos Exteriores de España para saber si van a reaccionar, porque se ha descubierto que esta mujer es un agente de la inteligencia marroquí, o ha sido un agente de la inteligencia marroquí. ¿Va a haber algún tipo? Y no nos cogen el teléfono, nos dicen que no tienen nada que decir sobre este asunto. Es difícil de comprender que tampoco sobre esto se produzca ninguna reacción. A todo esto también podemos añadir lo que es, digamos, todo el intento de control del ámbito religioso en estas 2 ciudades y también en la península, que bueno, hay en el único agente o espía marroquí que ha sido expulsado, que fue Nureddin Ziani, en el año 2013, en mayo de 2013, ahí es el único momento donde parece hay algo de firmeza, y entonces el general San Roldán, que era director del CNI, escribe, este documento es público, porque solicita la expulsión de este espía marroquí que estaba en Barcelona, Nureddin Ziani, y escribe, leo textualmente lo que escribe sin mencionar a Marruecos, pero habla del país vecino. Ha diseñado una estrategia para disponer de una herramienta
que le proporcione capacidad de influencia y de presión cuando lo estime conveniente sobre la administración española, perturbando la política exterior de España. Se refiere sobre todo a los intentos de Marruecos de controlar a las comunidades musulmanas. ¿Por qué no se produce reacción? Pues yo creo que básicamente porque yo diría que por 2 o 3 motivos. El gobierno de España quiere que Marruecos colabore en materia de lucha contra la inmigración irregular, cosa que hizo en 2019. Por fin, 2018 no, fue el peor año. Es verdad que se pusieron en marcha una ayuda de la Unión Europea de 140 millones de euros y una ayuda bilateral española que se añade eso de unos 32 millones de euros. Al margen de estas ayudas, Marruecos es ya el socio privilegiado de la Unión Europea en el norte de África, muy por delante de todos los demás países del norte de África, Egipto, Argelia, por supuesto, Túnez, etcétera, etcétera. Pero bueno, a esto se le ha añadido, para que Marruecos combata con más eficacia la inmigración irregular, se le han añadido estos 172 millones en el último año. Y el gobierno de España quiere que esta ayuda sea automática, que ya figure siempre en los presupuestos y no que haya que solicitarla todos los años. Aquí se elogia mucho la labor de Marruecos, el gobierno, el grande Marlaska, que estuvo recientemente en Rabat y volvió a alojar, por cierto, a elogiar la labor de Marruecos. Por cierto, que desde que se ha formado el gobierno ha habido dos ministros que han estado en Marruecos y han sido el ministro de Interior y la nueva ministra de Asuntos Exteriores. Los dos han tratado una serie de temas. Aparentemente ninguno de ellos ha hablado de Ceuta y de Melilla, excepto en lo concerniente a la retirada de las concertinas. El tema de la frontera en ningún momento ha sido abordado. Bueno, Marruecos sí está haciendo un esfuerzo en materia de lucha contra la inmigración irregular, una vez que ha conseguido estos dineros de la Unión Europea y de España. He de recordar que Argelia no recibe ni un céntimo y controla bastante bien sus costas. Es verdad que tiene mucha menos costa que Marruecos, pero tiene una costa muy cercana a España y a Italia. Y de ahí, excepto un poco en los meses de octubre, noviembre, pero normalmente sale muy poca gente. Menos el 2,5% de los inmigrantes irregulares que llegan a España por mar vienen de Argelia. El 2,5%. Son muy pocos y, repito, Argelia ni recibe ni ha pedido ningún tipo de ayuda. Dicho esto, a mí me parece bien que se ayude a Marruecos en esa tarea que tanto preocupa a nuestros políticos. Esa es la prioridad. Y después la prioridad también es la cooperación de Marruecos en materia de lucha antiterrorista. Y son 2 instrumentos, 2 herramientas que Marruecos utiliza para presionar a España y probablemente para que no se hable tampoco de Ceuta y de Melilla. Y cuando Marruecos se enfada, es capaz de utilizarlas mucho. Lo vimos, por ejemplo, en agosto de 2014, el 12 de agosto el 7 de agosto, aquí en aguas 7 de agosto de 2014, en aguas de Ceuta, la Guardia Civil intercepta por error a la lancha del Rey, que está navegando entre Rincón y Tánger, y se piden inmediatamente disculpas, pero no fue suficiente y ahí hubo una doble reacción marroquí. La más conocida, el 12 de agosto, llegan a las costas andaluzas, fundamentalmente, unos 1.200 inmigrantes en menos de 24 horas, un récord. Recuerdo que había un subsahariano sexagenario que llevaba no sé cuántos años en Marruecos y que cuando la policía le pregunta ¿y usted cómo ha llegado? No, yo francamente pensaba que ya me iba a morir en Marruecos, que nunca lograría llegar a España, pero aquí en un momento dado ha habido barra libre para ir a España, desaparecieron las fuerzas auxiliares, desapareció la gendarmería y pudimos cruzar. Y este hombre estaba atónito, contaba en la playa, al lado de la playa, que no se lo creía, pero que había llegado a España y llevaba ya 3 o 4 años en Marruecos intentando dar el salto. Eso fue una de las reacciones marroquíes después de la venganza marroquí a la interceptación de la lancha del Rey. Hubo otra menos conocida, y es que se comunicó entonces a las autoridades españolas, concretamente a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, se le comunicó que se suspendía la cooperación en materia de seguridad con España, es decir, se suspendía la cooperación en materia de lucha antiterrorista. Eso causó estábamos en 2014, además una época en que el terrorismo yihadista suponía una mayor amenaza, y eso causó auténtico pánico en España. Se presentaron todo tipo de disculpas, vino el ministro del Interior aquí a Tetuán a disculparse en persona, y sobre todo, lo más importante, es que el que era entonces jefe de gabinete de Fernández Díaz, del ministro de Interior, que se llamaba Javier Conde, y un teniente general de la Guardia Civil, se fueron a Rabat,
con un informe que se habían inventado, porque no era del todo, es decir, que algunas de las cosas que ahí decían no se correspondían con la realidad, en el que asumían toda la responsabilidad del grave error de la Guardia Civil y además anunciaban la destitución del que era entonces el teniente coronel que estaba aquí al frente de la comandancia, Antonio López García, que fue destinado en agosto de 2014 a Sevilla. Y gracias a eso se restableció bastante rápidamente la cooperación en materia de seguridad. Pero esto que han hecho con España, que es decir, algunos pensarán aquí, los españoles nos torean, no sé qué, no, lo han hecho con Francia. Es decir, durante 11 meses, entre enero de 2014 y entre febrero de 2014 y enero de 2015, Marruecos interrumpió la cooperación en materia judicial y de seguridad con Francia y consiguió que Francia cambiara algún pequeño procedimiento judicial para que los marroquíes acusados de tortura, como es Abdelatif Hamouchi, el máximo responsable policial de Marruecos, no pudieran ser juzgados en Francia y que la justicia no los pudiera reclamar. Aquí hablo de los medios de presión de Marruecos, pero a la hora de la verdad España tiene muchísimos más medios de presión sobre Marruecos que Marruecos sobre España, pero vamos, de 1 a 100, de todo tipo, desde la frontera de Algeciras, los camiones que llegan con las frutas y hortalizas marroquíes, no digo que haya que utilizarlos, yo los enumero simplemente, hasta, por supuesto, el peso que tiene España en la Unión Europea. Hay que saber que en todos los contenciosos en los que está involucrado Marruecos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay abogados españoles del Estado, que han hecho causa común con los abogados de Marruecos y de la Comisión Europea contra el Frente Polisario, y eso evidentemente pues, le ha sido útil a Marruecos, hasta otros medios de presión. Voy a citar uno que parece anodino, pero que le causaría enormes perturbaciones a Marruecos. El espacio aéreo del Sáhara Occidental es español. A ojos de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, de la Organización Internacional de Aviación Civil, ese espacio es español. Lo que pasa es que hay un acuerdo, que es prácticamente secreto, en el que España cede, la AENA, que es quien debería controlarlo, cede el control de ese espacio aéreo al organismo equivalente marroquí, al que se controla, al que está en Rabat y que controla el espacio aéreo marroquí. Y por tanto, son las autoridades marroquíes las que de hecho controlan el espacio aéreo del Sáhara. Si España decidiera recuperar ese control, que a ojos de Naciones Unidas, a ojos de la Organización Internacional de Aviación Civil tiene, podrían seguir yendo vuelos de las líneas aéreas marroquíes hasta el Aaiún, por ejemplo, hasta Dakhla. Pero cuidado, en el último tramo, es decir, cuando ya entran en el espacio aéreo del Sáhara, sin seguro, porque no habría una sola compañía aérea que quisiera asegurarlos. Todos los vuelos internacionales que van de Europa a África y que pasan por el espacio aéreo del Sáhara dejarían de cruzar el espacio del Sáhara. Es decir, que a Marruecos eso, por ejemplo, le plantearía un serio problema. Pero evidente, estoy enumerando medios de presión que tendría España, pero que el gobierno de España ni se plantea utilizar por muchas razones. Yo creo que la principal es porque si hace algo crea una crisis con Marruecos, no quiere crisis con Marruecos, y si se crea una crisis hay que dar cuenta a la opinión pública y no quiere tener que dar explicaciones. Las autoridades marroquíes no tienen ese problema, no hay que dar muchas cuentas a la opinión pública en estos temas. En algún otro sí, pero en estos no. Ya acabo con una serie de sugerencias que yo haría, modestas sugerencias, porque estoy seguro que muchos de vosotros saben mucho más que yo sobre este tema, modestas sugerencias que yo haría desde Ceuta para intentar aliviar los problemas de Ceuta. Yo, el primero, lo he dicho, llevo muchos años diciéndolo, unión aduanera, solicitar el ingreso en la unión aduanera europea. No solo por razones económicas, que yo entiendo que son discutibles, sino hoy en día y ante todo y sobre todo por razones políticas, para convertir esta frontera no en una frontera entre España y Marruecos, sino en una frontera entre Europa y Marruecos. Y también creo que en ningún momento las autoridades del Gobierno de Madrid tuvieran mucho entusiasmo en tramitar esto, porque esto lo tendrían que tramitar en Bruselas. Pero si se pide aquí, yo creo que es muy difícil que el Gobierno de Madrid no lo tramite. Quiero recordar aquí la visita de Íñigo Méndez de Vigo en 2013, cuando era secretario de Estado para la Unión Europea en el gobierno de Mariano Rajoy, que dejó claramente, en todas las declaraciones que hizo la prensa, puso claramente de manifiesto su nulo interés porque Ceuta ingrese en la Unión Aduanera. El ingreso evidentemente supondría problemas con Marruecos, porque es reforzar el carácter europeo de la ciudad, y eso a Marruecos no le gusta. Y es, ante todo, repito, por motivos políticos por los que debe estar en la Unión Aduanera.
Después, a mí, la verdad es que yo veo muchos problemas en Ceuta y en Melilla, pero no veo mucha movilización. Es algo que me llama la atención. No veo movilización en la calle, no veo movilización en las redes sociales, que son tan o más importantes hoy en día que en la calle, y yo creo que para hacerse oír hay que hacer mucho ruido. Yo creo que hay que denunciar la situación en Twitter, en Facebook, a denunciar los atropellos, y a ser posible en varios idiomas, incluido en inglés, por supuesto, y el árabe. ¿Por qué el árabe? Pues yo creo que el árabe es importante porque hay que dirigirse también a la opinión pública marroquí, por un lado, y en conjunto a la opinión pública en general del mundo árabe, porque aquí Marruecos considera que los ceutíes musulmanes o de tradición musulmana son ciudadanos o son súbditos del rey. Vamos, y son víctimas de una ocupación. Y por tanto, pues es importante hacer ver a los marroquíes que los supuestos súbditos del rey de Marruecos también padecen y sufren las consecuencias de las medidas que ha tomado Marruecos. Yo también creo que si esta ciudad fuera más multicultural, no solamente en el lenguaje, en la doctrina oficial, sino en la realidad, si esa mitad de la población musulmana tuviera una mayor representación institucional en el gobierno de la ciudad, en las instituciones, etcétera, pues creo que también sería todavía más difícil de explicar, sería más fácil llegar a la opinión pública, no a la española, si digo más allá de las fronteras de España. Sería más fácil presentarse como un modelo, como una referencia, y sería de nuevo más difícil explicar a los marroquíes por qué a Ceuta y a Melilla se les somete a este régimen. Luego digo que hay que hacer mucho ruido, que los musulmanes o aquellos que son de tradición musulmana deben ser un poco protagonistas de ese ruido. Creo también que hay que ir a manifestarse, no solo en Ceuta, sino en Melilla y también en Madrid. Y también hay que manifestarse en Bruselas de vez en cuando ante la sede del Parlamento Europeo. Hay que coger ejemplo de lo que han hecho en buena medida los nacionalistas catalanes, que tienen un excelente aparato de propaganda y que se han manifestado en muchos sitios, incluido Madrid, incluido Bruselas, incluido Estrasburgo. Hay que hacerse oír. Quien no llora no mama. Y lo que también creo es que habría que estudiar las posibilidades de tener algún tipo de actuación judicial. Yo no soy jurista, pero bueno, se puede intentar por varias vías, porque Marruecos incumple el régimen de viajeros, régimen internacionalmente reconocido, es una opción, quizás también porque hay un cierto atropello de los derechos humanos, muy limitado, no es grave, pero cuando se pasa 7 horas en la frontera para cruzar, en una frontera que debería ser de la Unión Europea, pues yo creo que hay algunos motivos serios de queja. Aquí hay que aspirar a que las fronteras de Ceuta y Melilla sean como eran las fronteras de España antes de que España ingresara, las fronteras de España con Portugal o con Francia, antes de que España ingresara en la Unión Europea. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo. Y después yo creo que también tanto la ciudad de Melilla como la ciudad de Ceuta tendrían que invitar a lo que yo llamo los columnistas o los opinadores de la prensa de Madrid, porque yo me he quedado asombrado muchas veces del enorme desconocimiento e ignorancia que tienen sobre Ceuta y Melilla. No es que duden de su carácter español, ni muchísimo menos, pero no lo saben. Y yo creo que esa labor de sensibilización hay que hacerla para que sepan que aquí hay problemas bastante graves, que afectan pues a 180.000 ciudadanos españoles que viven entre las dos ciudades, y todos aquellos marroquíes que intentan entrar en las dos ciudades. Pero yo soy relativamente pesimista, porque antes resaltaba que el gobierno de la nación no había reaccionado, pero tampoco Melilla, por ejemplo, ha reaccionado muy en serio ante algo tan grave como la aduana comercial. Yo me hubiese esperado que después del cierre de la aduana comercial, es verdad que se produjo en agosto, pero en fin, hubiera, por ejemplo, una huelga general en Melilla y no se produjo. Y también creo que a veces los partidos políticos o las asociaciones, sobre todo los partidos políticos, en estas dos ciudades anteponen un poco sus intereses por delante de los intereses de la ciudad. Y voy a poner un ejemplo muy reciente. Me duele un poco porque es un ejemplo que afecta al PSOE. Yo tengo muchas simpatías he tenido por el PSOE, considero que es un partido que contribuye bastante a vertebrar España, a pesar de lo que se dice,
Y bueno, la verdad es que no comulgo en todo, ni muchísimo menos, pero la trayectoria del PSOE, sobre todo en determinadas etapas de la democracia, me gusta. Ahora bien, voy a poner un ejemplo que afecta de lleno al PSOE, y me he leído todo lo que se ha publicado en prensa y en la web del PSOE también, sobre la intervención de Manuel Hernández, secretario general del partido, en el Comité Federal el sábado, en el que toma la palabra, fueron pocos los que tomaron la palabra, y para hablar de Ceuta. Y entonces, bueno, él critica a Vox, critica al presidente Vivas, y yo lo comprendo perfectamente, porque esa es su labor de oposición, y sin duda hay muchos motivos probablemente para criticarles. Pero que exponga ante el Comité Federal los problemas de Ceuta y no mencione a Marruecos, es decir, yo me he leído todo lo que ha publicado. Es decir, si por casualidad la prensa no ha reflejado fielmente, y la web del PSOE no ha reflejado fielmente sus palabras, le pido disculpas. Pero yo me he leído todo lo que se ha publicado sobre el tema. No ha mencionado, ha contado muchos problemas de Ceuta, ha hecho las culpas a Vivas, a Vox, que sin lugar a dudas perjudica la convivencia, etcétera, etcétera. Es su labor como partido de oposición, y lo entiendo y lo respeto. Y hasta puedo decir que lo comparto en algunos aspectos. Pero que no mencione a Marruecos, pero ¿de qué estamos hablando? Es que Marruecos no tiene una responsabilidad en los problemas de Ceuta. ¿Por qué no puede mencionar a Marruecos? No lo hizo en el Comité Federal. Entonces, por eso también digo que soy bastante pesimista. Y repito, para concluir, que si por casualidad ha mencionado a Marruecos y la prensa no ha reflejado fielmente sus palabras, le pido disculpas. Muchas gracias. Bien, vamos a abrir un coloquio, que yo ruego que sean preguntas breves para que intervengan todos los que quieran intervenir. Y a partir de este momento, ¿alguien quiere tomar la palabra? Sí. Brevísimo, una pregunta. ¿Pueden llamar por los micrófonos a don Manuel Hernández a ver si está aquí? Para que pueda explicar lo que ha dicho. Bueno, ya está llamado, ¿no? Si está aquí. Pues... No, pero es que esa es la explicación. Lo que usted no entiende es esa. No tiene por qué venir a escucharme, en fin. No tiene ninguno, no está obligado a escucharme. No escucharle a usted, a escuchar el tema ese. Por si no se ha enterado. Ya tiene usted la explicación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes, bienvenido otra vez a Ceuta. Entre ambos solemos comunicarnos bastante por WhatsApp. Tengo que agradecer también tu paciencia porque muchas veces te envío cosas a ultimísima hora, así que nuevamente muchísimas gracias. Yo quiero empezar por lo último, no tanto por lo que hace Marruecos, sino por lo que no se hace desde España. Y recogiendo tu hilo, es cierto que Marruecos pues tiene un posicionamiento, un planteamiento que podemos considerar legítimo o no legítimo, pero es su planteamiento, su estrategia, etcétera, etcétera. Sin embargo, quiero hacer un ejercicio de justicia, sobre todo en relación a qué es lo que se hace en Ceuta o qué es lo que no se ha hecho desde Ceuta. Yo quiero recordar iniciativas que se han llevado a la máxima institución representativa del pueblo de Ceuta, que es la Asamblea, y que lamentablemente han muerto en la Asamblea. Usted ha mencionado la aduana comercial. Muchos me conocen, yo llevo en Ceuta desde el 2014. Cada año, desde la oposición política, especialmente desde Coalición Caballa, se ha propuesto o se ha instado al Estado a negociar con Marruecos la implantación de una aduana comercial. Esa propuesta nunca salió de Ceuta, sencillamente porque era tumbada por el gobierno, que al mismo tiempo era del mismo color que el gobierno que estaba en Madrid, en este caso por Mariano Rajoy. Se propuso también llevar a cabo un protocolo de actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que muchas veces se encuentran a la intemperie, de no saber cómo actuar, situaciones límite en la frontera. Muchos policías nacionales y guardias civiles que no saben cómo reaccionar, cómo actuar en situaciones extremas. Sin embargo, esos protocolos nunca se llegaron a instar o solicitar al Estado, sencillamente porque morían en la Asamblea. Se llegó a solicitar propuestas también conjuntas con Melilla, en este caso, de un tratado de buena vecindad con Marruecos que, entre otras cosas, defina y normalice unas relaciones fronterizas a ambos lados de la frontera, entre Marruecos y España, en Ceuta y en Melilla.
lamentablemente, y esto hay que decirlo también, que muchos de los que se rasgan las vestiduras hoy en día con el tema del pescado, etcétera, etcétera, que quedan, para mí, son meras anécdotas o meras consecuencias de un silencio muy sorprendente, no solamente por parte del Estado, sino de la clase política aquí en Ceuta, sobre todo quienes tienen el poder, quienes gobiernan, que ahora mismo alzan la voz, que en su momento todas estas medidas, que entre otras cosas fortalecen el carácter español de ambas ciudades, han sido tumbadas. Una aduana comercial es fortalecer la españolidad de Ceuta y Melilla. Un tratado de vecindad con Marruecos es fortalecer la españolidad de Ceuta y Melilla. Sin ir más lejos, la transitoria quinta, la famosa transitoria quinta de la Constitución española. ¿Cuántas veces se ha propuesto en el Pleno de la Asamblea de Ceuta? Sin embargo, nunca se ha llegado a aprobar, sencillamente porque quienes controlan la Asamblea de Ceuta, los dos partidos mayoritarios, nunca les ha interesado, para no molestar al gobierno de turno, ya sea de la derecha o del Partido Socialista en este caso. Por tanto, el problema aquí no es tanto lo que una parte de la sociedad quiera o no quiera, sino que quienes ostentan la capacidad de decidir y de proponer no lo han hecho. Y habría que preguntarles a ellos por qué no lo han hecho. ¿Por qué desde Ceuta, quien ha gobernado los últimos 20 años, se ha negado a plantear estas iniciativas ante el gobierno de la nación? La última de ellas, antes de las últimas elecciones municipales y generales, fue encabezada por una delegación encabezada por Coalición por Melilla y Coalición Caballas ante el Congreso de los Diputados, de la mano de Compromís, en la que se traslada al Gobierno de la Nación una serie de iniciativas, entre ellas la aduana comercial, entre ellas la normalización del espacio fronterizo, entre ellas dotar de un protocolo de actuación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre ellas actuar ante las desigualdades que existen en ambas ciudades sobre empleo, vivienda, educación y sanidad. Sin embargo, todo eso muere, no llega. Y eso es lo que habría que preguntarse. Y luego hay una cuestión que yo la voy a hacer a título personal, puede que le moleste a más de uno, pero creo que es importante recordarla. Lo que molesta, no quiero decir a los musulmanes de Ceuta y de Melilla, sino a los españoles de tradición musulmana, yo aquí no entro en la fe de cada uno, sino en la tradición cultural de una parte importante de ambas ciudades, no es tanto que Marruecos les ve o les mire como súbditos del reino. Lo que duele a esa parte importante de España es que compatriotas nuestros nos miren como marroquíes y no como españoles. Nos señalen como marroquíes y no como españoles y nos traten como tal. Y ya no hago referencia a chats o a conversaciones en privado, sino a declaraciones en público, sobre todo en las últimas elecciones generales, cuando se señaló al voto musulmán en Ceuta como voto marroquí y no como voto español. Por lo tanto, hay que empezar a decir las cosas claras, decirlas por su nombre y decir que hay una parte que aquí lucha realmente y otra parte que no sabemos por qué no levanta la cabeza. Y lo de la aduana comercial, yo mismo participé en la redacción de muchas de esas propuestas. Y la aduana comercial no salió adelante sencillamente porque al gobierno de turno no le ha dado la real gana. Bien, por favor, para ir, que intervenga. No me pregunta. Sí. Bueno, en fin, no ha habido ninguna pregunta, sino más que nada una intervención. Sí, Solo haré una especie de pequeña puntualización. Yo no creo que en ningún momento, en fin, me parece está bien hablar de un tratado de buena vecindad. Marruecos no va a firmar nunca ni ponerse a negociar un tratado de buena vecindad que incluya, que afecte a Ceuta y Melilla. Hay un tratado hispano-marroquí que se remonta a los años 90, firmado en los tiempos de Hassan II, cuando Felipe González era presidente del gobierno, que es el que establece, digamos, las bases actualizadas de la relación bilateral, pero algo que incluya a Ceuta y Melilla está descartado que Marruecos lo firme o se ponga incluso a negociarlo. Y yo creo que lo de la aduana comercial está bien, pero creo que es un poco a día de hoy empezar a construir la casa por el tejado. Es decir, lo primero es pedir el ingreso en la Unión Aduanera y después, con la fuerza que puede dar la Unión Europea, pedir a Marruecos que abra una aduana comercial. Pero por ahora los vientos soplan en dirección contraria, como hemos visto con el cierre de la aduana comercial de Melilla. Sí, efectivamente, el tema de la Unión Aduanera está en primer lugar, entrar en la Unión Aduanera. La Cámara de Comercio de Ceuta ha hecho ya 2 estudios sobre este tema, encargado a despachos de prestigio. Se han realizado unas jornadas sobre este tema de la entrada en la Unión Aduanera. Melilla ha encargado un estudio hace poco, que en mi opinión estaba muy mal dotado económicamente y que el resultado no ha sido muy favorable, pero ahí en la Unión Aduanera hay un problema sobre todo, que yo lo he explicado en un trabajo que hice sobre el tema, y es que se necesita unanimidad
en la Unión Europea. Sí, sí, pero... Y esa unanimidad, estando Francia sentada allí, no, pedirlo por... No, por supuesto, si eso estamos diciendo, a ver, eso es por supuesto que estamos reiterando que eso se Primero, sí, es verdad que se necesita unanimidad y que Francia... Primero hace falta que el gobierno de España lo quiera tramitar. Claro. Segundo, yo creo que le sería difícil resistirse. Segundo, en fin, esto es un tema... Macron no es ni Sarkozy ni Chirac. Evidentemente quiere a Marruecos, pero ¿se va a retratar Francia vetando el acceso de dos pequeñas ciudades a la Unión aduanera? Francamente lo veo, no lo veo imposible, pero lo veo difícil. No, recalco que hace falta unanimidad, no es lo que vaya a votar Francia o tal. Sí. Bien, ¿alguna otra? Pero el único país que podría poner alguna objeción sería Francia. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Yo más que hacer una pregunta, lo que me gustaría hacer una reflexión. Y yo creo que el ponente lo ha dicho claramente, ¿no? Aquí tenemos un problema gravísimo y todos estamos escupiendo para arriba, que el gobierno hace nada. Me gustaría ver al pueblo de Ceuta juntarnos 10.000 personas, 8.000, 10.000, junto con Melilla, coordinarnos. Si somos capaces de pelear, por lo menos decirle, no estamos muriendo, pero vamos a morirnos de pie. Lo que no puede ser es siempre decir lo que ha dicho el compañero, que me parece bien, lo que ha estado hablando de que el gobierno tal, pero nosotros no hacemos absolutamente nada, y lo ha dicho el ponente claramente. No ve movilización, esta mañana lo decía claramente en el periódico. Nosotros sí, estoy de acuerdo muchas veces con lo que dice Marruecos, somos una ciudad parásito, nos hemos acostumbrado a que nos subvencione y no nos tiramos a la calle para nada. Yo creo que ese es el inicio. Tenemos que hacer una manifestación potente donde se vean 15, 20.000 personas aquí en Melilla, porque es que si no, esto está perdido. Sí, José Antonio. Bueno, yo creo que, en fin, las propuestas que el ponente nos hacía pues son interesantes. Son sugerencias. Sugerencias, además. Pero sí me gustaría centrar el acto, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista del Instituto de Estudios Ceutíes. Nosotros hemos convocado un acto, una charla, coloquio, para reflexionar sobre este tema. Las decisiones, mañana, es decir, las organizaciones, las personas, mañana pueden tomar sus decisiones. Esto no es una asamblea, evidentemente. Es un acto académico, en definitiva, de reflexión, de planteamiento de los problemas. Luego, quien quiera, mañana, fuera de aquí, de este acto, pues, fundamentalmente por la neutralidad que esta institución debe tener, en definitiva, ¿no? Nosotros somos un ente público, con neutralidad en este sentido, y desde luego, una vez hechas las reflexiones y los planteamientos absolutamente libres por parte de nuestro ponente, mañana será el día en que las personas, las organizaciones, la gente pueda reflexionar sobre esto y tomar decisiones. Esto, en principio, es un acto de reflexión académico, básicamente, digo, por remarcar el carácter que desde el Instituto de Estudios Ceutíes le hemos querido dar, ¿no? No, pero vamos, también basándonos en la libertad de expresión, pues si alguien quiere intervenir, hay que darle la oportunidad, naturalmente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Arantxa. Sí, muy rápidamente, ¿qué probabilidad cree usted que va a haber de que se produzca algún tipo de levantamiento o alteración del orden público al otro lado de la frontera? ¿Qué impacto tiene en esta población que se ha quedado supuestamente sin ocupación y que lógicamente tendrá un impacto social en todo el área circundante tanto a Ceuta como a Melilla? Yo no puedo pasar a Marruecos, por tanto no estoy en condiciones de evaluar in situ el impacto. He leído la prensa marroquí, sobre todo Al-Masá, que publicó un largo artículo sobre el impacto y da la impresión de que el impacto es serio. Que de ahí a que la gente se eche a la calle para protestar. Yo diría que en el mundo árabe musulmán los tiempos son impredecibles y bueno, también lo son hoy en día aquí. Quiero decir, hemos visto los chalecos amarillos, que en Francia aquí no hubiese pensado que eso iba a funcionar de esa manera. Y por tanto, a día de hoy no pasa nada, pero un buen día puede pasar de todo, como ha pasado muchas veces en la historia de Marruecos y como ha pasado en la historia reciente del mundo árabe, cuando hemos visto la primavera árabe que ha tumbado regímenes. Yo no me atrevo a hacer pronósticos, sí sé que, bueno, evidentemente hay un enorme malestar en toda esa zona circundante a Ceuta. Y entiendo que una de las razones por las cuales, además,
Marruecos se lo está pensando con relación a Melilla, aunque lo acaban haciendo, es que el entorno de Melilla es mucho más pobre que el entorno de Ceuta. Por tanto, el impacto económico-social sería todavía mayor si acaban con el comercio típico en la zona. Y además son rifeños, y los rifeños son, desde luego, más broncas que los yebalas, me atrevería yo a decir. Y por tanto, bueno, pues se lo tiene, y está Lucemas, que no está muy lejos. Por tanto, van a ir con más prudencia, pero yo creo que lo van a acabar haciendo también. Lo que no acabo de entender es por qué no ponen un plan social en marcha aquí y allí, para que el impacto social, digamos, se disminuya, se merme un poco el impacto social. Mi pregunta es al hilo de lo mismo. ¿Cómo Europa y todos los servicios secretos no se ponen en marcha con este tema? Porque, en definitiva, esto puede ser un punto de radicalización y bueno, todos hemos visto ya cómo entran por la frontera. Bueno, han llegado a entrar furgonetas llenas de inmigrantes y han llegado a entrar coches llenos de droga, con lo cual toda esa gente que no tiene ahora mismo un sustento va a intentar realizar su vida y buscarse la vida de forma poco legal. Entonces, bueno, no entiendo cómo los servicios secretos y la policía y la Unión Europea y todos esos que se supone que están un poco preocupados de todo el entorno en general, no solo de la parte de Ceuta o de la parte de Marruecos, como no se pone un poco de acuerdo para organizar un poco la zona. Pero esto, es decir, toda África, incluido Marruecos, aspira a emigrar, aspira a emigrar a Europa, pero esto era mucho antes de que se acabara con el comercio típico en Ceuta, mucho antes. Yo, en fin, si tienen tiempo, hay un documento impresionante, un documento público marroquí, del Alto Comisariado, el Alto Comisariado que está colgado el 31 de diciembre del año pasado, es decir, hace mes y medio, en la web del HCP. Está en árabe y en francés, pero bueno, con un traductor de Google se consigue una buena traducción al castellano. Es la primera, es decir, es un documento de verdad interesantísimo. Es la primera encuesta oficial hecha en Marruecos, oficial, es decir, porque había habido algunas encuestas privadas hasta ahora. La BBC, la cadena británica, en su servicio árabe hizo una encuesta privada sobre los deseos de emigrar de los marroquíes, etcétera. Pero esto es un documento oficial, con una muestra muy amplia, además 15.000 personas, que es una muestra muy amplia, sobre las aspiraciones de los marroquíes con relación a la inmigración. Y es espectacular. Y además yo tengo la impresión de que han debido incluso atenuar un poco las cifras. Bueno, el 24% de los marroquíes adultos quieren marcharse, porcentaje que sube por encima del 40% en los jóvenes de menos de 30 años. Y las dos regiones donde el deseo de emigrar es mayor es primero la que rodea Melilla, y la segunda es la que rodea Ceuta. Es decir, ¿y dónde quieren emigrar? Pues es muy fácil. Primero a Francia, porque evidentemente es el país que más conocen, es donde más familia tienen, etc. Segundo a España, tercero a Italia, cuarto a Bélgica, quiero recordar, a Holanda, etc. En fin, esa es la lista. Y esto es en el sondeo público que se ha hecho en Marruecos y que se ha publicado el 31 de diciembre. Además es muy interesante también muy interesante ver cómo los marroquíes que viven fuera siguen mandando remesas a casa, pero no quieren invertir en su país, porque al final no se fían del país. Entonces no quieren invertir, como mucho para comprarse una casa, pero no quieren, decir, sus ahorros no van a colocarlos en su país, porque no se fían del país. Por cierto, una cosa que siempre me gusta recordar, que aquí se olvida con mucha frecuencia, nos han hablado muchísimo nuestros políticos de la inversión española en Marruecos, de la gran apuesta de las empresas españolas por invertir en Marruecos, etc. Es mentira. Es decir, aquí lo que hay es mucho comercio con Marruecos, es el segundo socio de España después de fuera de la Unión Europea. El primero es fuera de la Unión Europea, el primero es Estados Unidos y el segundo es Marruecos. Aquí se comercia, se intercambian cosas con Marruecos, se les vende cosas a los marroquíes y se les compra cosas. Pero invertir, nada. La inversión española en Marruecos, acumulada en Marruecos, desde el año... son cifras muy recientes, de finales del año pasado, la que estoy dando. Desde el año 92, es decir, el cálculo es unos 4.500 millones de euros aproximadamente, el conjunto de lo que está invertido por empresas españolas en Marruecos. En Uruguay, que está en la otra punta, que tiene 10 veces menos población de Marruecos y está en la otra punta del mundo, la inversión española, el conjunto de lo que han invertido las empresas españolas desde el 92, son 4.700 y pico millones, es decir, 200 y pico millones más que en Marruecos.
y la inversión de las empresas, del conjunto de las empresas españolas en Marruecos, representa el 0,98% del conjunto de la inversión española en el mundo. El 0,98%. Es decir, que no nos vengan a contar que aquí hay mucha inversión y que los empresarios españoles se pelean por invertir en Marruecos. Pero si vamos a Francia es lo mismo. Quiero decir, la parte, no recuerdo ahora los porcentajes de Francia, pero son más o menos similares a los de España. No hay, Francia tiene más invertido en Marruecos y en el mundo en general, pero no hay inversión en Marruecos. Lo que sí hay es comercio y lo que sí hay, en el caso también de España, es mucha deslocalización. Por cierto, que el coronavirus por ahora no le está viniendo del todo mal a Marruecos. Y explico por qué. Porque hay una serie de empresas textiles españolas y no españolas que han dejado o han recortado drásticamente o han renunciado incluso a producir en China y están fabricando en Marruecos. Están firmando contratos en estas fechas en Marruecos en la industria textil a punta pala. A punta pala. ¿Por qué? Porque están dejando de fabricar en China. Por ahora el coronavirus no le viene mal. Pero es deslocalización. Es decir, yo contrato para que me fabriquen y me lo traigo y lo vendo en el mundo, pero no invierto mis dineros ahí. Bien. Sí. Bueno, de entrada le agradezco que haya venido aquí y nos dedique su tiempo. Todas las veces que haga falta. Bien, como ha hecho usted con el refranero español, el que no llora no mama, yo iría un puntito más allá. Si nuestra madre es Ceuta y hoy tenemos aquí algo tan corto que no es ni el 0,5 de la población de Ceuta, si a mí mi madre está enferma o se está muriendo, o no soy buen hijo o algo funciona mal. Y le cambio por otro refrán, que ya digo que es muy sabio. Yo no quiero que esto sea el llanto sobre el difunto. ¿Alguna pregunta más? Hemos llegado al límite de tiempo, sí. Nicola. Buenas tardes. Mire, dos preguntitas. Intento ser muy rápido. Primero, sobre la entrada en la Unión Europea. Yo sinceramente no estoy muy a favor, lo digo claramente, es mi punto de vista personal, porque no veo todos los beneficios que se podrían obtener aquí en comparación a lo que podemos perder. Yo no creo que la Unión Europea y los países de la Unión Europea a la unanimidad pueden aceptar una entrada de la Unión Europea de Ceuta con los beneficios fiscales que tenemos en este momento. Lo veo casi imposible, por un lado. Entonces, yo creo que, por un lado, no veo este gran beneficio de entrar en la Unión Europea y, sobre todo, no veo cómo Madrid puede respaldar Ceuta a entrar en la Unión Europea cuando no nos respalda como españoles. Es decir, hace falta entrar en la Unión Europea porque seamos tutelados por la Unión Europea. Si es esto lo que necesitamos, significa que a Madrid poco le interesa. Y esto ha sido un poco así desde siempre. Es decir, barajando las posibilidades de cuáles son los intereses más en un lado o en el otro, apoyar uno o la otra parte. Bueno, primero, no se trata de la Unión Europea, sino de la Unión aduanera. Perdona. La Unión Europea, Ceuta está desde el conjunto de España desde el 86. Bueno, yo creo que ingresar en la Unión Aduanera requiere evidentemente una negociación por parte, requiere que lo plantee el Gobierno de España, que no lo querría plantear, yo creo que lo plantearía sin ningún entusiasmo, pero se vería un poco obligado a hacerlo, como lo hizo en su día a principios de los 90 con Canarias, que entró en la Unión Europea con las mismas condiciones que Ceuta y Melilla, y al poco tiempo las autoridades del archipiélago consideraron que no eran las más ventajosas y quisieron ingresar en la Unión Aduanera, y así se hizo. Se trata de hacer una buena negociación con Bruselas para que las dos ciudades, dada su especificidad, su singularidad, etcétera, conserven una serie de ventajas, sobre todo de ventajas fiscales. Pero antes lo he dicho y lo vuelvo a repetir, quiero decir, es importante la parte económica y hay que negociar el ingreso en las mejores condiciones. Ahora bien,
A día de hoy me parece más importante la parte política que la económica. Se trata de reafirmar el carácter europeo de Ceuta. Es decir, que esta no es una ciudad a mitad de camino entre África y España, ni muchísimo menos, que esta es una ciudad plenamente europea. Y yo creo que a partir de ahí se está en mejor posición para pedir a Marruecos unas cuantas cosas, empezando por la aduana comercial. Pero una vez ingresado en la Unión Aduanera. Y a mí me cuesta mucho entender por qué las autoridades de la ciudad no han pedido esto, no ya ahora, sino hace muchos años, y siguen todavía deshojando la margarita, si esto es bueno, si es malo para la economía. La economía está bien, hay que negociarlo bien, pero antes, hoy en día, lo más importante es la política. Sí, de los varios estudios que hemos hecho sobre la posible entrada de Ceuta en la Unión Aduanera, el primero lo desaconsejaba totalmente, era la época aquella en que las importaciones en Ceuta eran, en la península no, pero en Ceuta se importaba, el mismo estudio lo descartaba, ¿no? En el segundo ya lo aconsejaba este tema. Y en una carta que he podido leer del presidente de la ciudad al jefe del gobierno, últimamente pidiendo una serie de medidas para Ceuta en la situación que está, una de ellas es la entrada en la Unión Aduanera, así, concretamente. De todas formas, yo creo que eso también, para que el que opine distinto, hay que encargar un estudio actualizado para que podamos tener datos y tomar una decisión. Pero yo en principio, aparte del tema económico, que es muy respetable, hay un tema político que a nosotros nos interesa estar plenamente en Europa de cara a los problemas que están surgiendo con Marruecos. No es lo mismo tener de vecino a la situación actual que tener de vecino a Europa, pienso yo. Bien, si no hay ninguna otra pregunta. Sí. Sí. Digamos, en el caso, vamos a ver, voy a intentar ser lo más breve. En este tablero ajedrecístico, que era con el tema del plan estratégico que tiene, digamos, el reino alauita, creo yo que una de las piezas importantes, aparte de los dos peones que ha sido, bueno, yo lo hablo, digamos, desde el símil, desde lo que es el ajedrez, ¿no? Los dos peones que son Ceuta y Melilla, que han sido quizás fagocitados en términos desde la biología, es decir, que han sido comidos vulgarmente, aunque no sea, digamos, una actuación o una maniobra consciente o intencionada por parte de lo que es el reino alauí, que está en su legítimo derecho, digamos, de proponer, digamos, y de acabar de lo que sería, digamos, de lo que sería el comercio ilegal, que ha sido desde siempre, desde que yo era un niño. Algo que no hemos sido capaces, no hemos sido responsables, que en estos términos, en cuanto a autoridades, de tener, digamos, una visión de futuro de esas posibilidades. De hecho, nosotros nos hemos enfrascado en entender que la política de Hassan II, como usted había dicho, que era anexionar Ceuta y Melilla, el tema de la gente de Ceuta, de los típicos ceutíes musulmanes, a ver qué hacemos con ellos, porque son pro-marroquíes, etcétera, habría que integrarlos, a ver, todo ese tipo de maniobras han sido totalmente inútiles, porque dentro de esa pieza, que Marruecos es un país que juega muy bien a lo que es la política exterior, ahora tiene otra pieza importante que usted acaba de mencionar, que es el Sáhara Occidental. Una torre fundamental, o más que una torre, y perdonen si hay alguien aquí que juegue al ajedrez, que quizás me equivoque, que sea un peón que corone y que se convierta en una reina. Es decir, otro desarrollo económico en el cual nuestro país, que en este caso es España, cuidado, perdamos, digamos, uno de las zonas más ricas, que serían en términos de gas, petróleo, cobre, todo un desarrollo económico. Y claro, nos olvidamos que Marruecos juega muy bien a esa política exterior. Luego parece ser que un compañero suyo, de estos típicos, bueno, tampoco no
no me atrae mucho, pero sí que tiene, digamos, una buena reflexión, que es Pedro J. Ramírez, que decía que con el tema del Brexit, Marruecos también va a tener un papel destacado en cuanto al desarrollo económico y de la propia agricultura. Otro problema que tenemos nuestro país, el tema de la agricultura. Otro problema. Y luego, lo que acabo de decirle antes, si usted, ahora sí que viene lo que es la pregunta, si usted cree que todo este desarrollo económico, que es legítimo, no es que no sea legítimo, es legítimo de cualquier Estado. O sea, es legítimo al 100%. Aquí no existe, digamos, un cortapisas. Es legítimo. Ahora bien, nosotros tenemos que plantearnos si detrás de todo esto también hay un movimiento bastante bueno, que aparte que es el de mantener en jaque al rey, que es el gobierno central, que en este caso el Sáhara Occidental sea una pieza importante dentro de este movimiento, de esta jugada casi maestra. Bien, esa es la pregunta. Sí, exactamente. Bueno, primero quería rebatir, yo no creo que en Marruecos haya un plan estratégico de cara a Ceuta y Melilla. Lo que hay en Marruecos van probando y si no hay, van manifestando su enfado, van, digamos, ahogando a dos ciudades que consideran un poco parásitos, por completo parásitos, pero no creo que haya un plan estratégico diseñado hace años. Se va probando y si no hay reacción seguirán adelante y si hay reacción pues pararán o incluso podrán retroceder en algún aspecto. Segundo, sí, bueno, pero Tangermet es una vez... Deje, por favor, déjele. Ya he hablado de Tangermet, todo eso forma parte del desarrollo de esta zona de Marruecos. Decía que es probablemente la que, sin lugar a dudas, además, la que más se ha desarrollado desde que llegó Mohamed VI al trono en 1999. Sáhara Occidental es un tema clave para Marruecos en lo que se refiere a su política exterior, es fundamental. Si es amigo de Marruecos, si se apoya a Marruecos en el Sáhara Occidental, y si es enemigo, si no se le apoya. Ahora bien, desde el punto de vista económico, hoy en día no reviste ninguna importancia, porque no cuenta prácticamente, no tiene ningún peso económico, y no se ha encontrado petróleo, los fosfatos están de capa caída, en fin, lo único que tiene importancia en el Sáhara es la pesca, pero yo creo que en fin, es un poco largo de contar, pero creo que en Marruecos, desde el punto de vista jurídico, tiene no digo que vaya a perder el Sáhara, ni muchísimo menos, pero lo que sí va a perder son todos los juicios pendientes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y eso va a complicar todavía más la reivindicación marroquí sobre el Sáhara. Pero si me invitan otra vez, explico lo que le va a pasar a Marruecos en la Unión Europea, que le va a pasar unas cuantas cosas. Te invitaremos otra vez. Bien, hemos rebasado el tiempo que teníamos previsto, y si hay... Sí. Pero ya, por favor, brevemente, porque ya tenemos que terminar. Sí. Brevemente, muchas gracias, señor Zembrero. Una pregunta muy concreta. Entre esas medidas de presión que ha propuesto para intentar conseguir algún tipo de acuerdo con Marruecos, me gustaría conocer su criterio sobre la posibilidad de revocar la excepcionalidad al acuerdo de Schengen, de tal manera que los ciudadanos de Tetuán y de la provincia de Nador, en el caso de Melilla, para acceder a las ciudades de Ceuta y Melilla tuvieran que entrar, como en el resto de España, con un visado, atendido a que hoy por hoy en esa bilateralidad indudablemente a Ceuta le aporta muy poquito esa relación que tenemos con el régimen actual en este momento, ¿no? No se permite la entrada de funcionarios o se intenta restringir, la salida de mercancías está también bloqueada, tampoco se permite el acceso de pescado, se prestan servicios sanitarios, como ponía el señor Campos, atención a menores extranjeros y, sin embargo, hacia acá poquitas cosas. Entonces, no sé si como medida de presión, y teniendo en cuenta que además no requeriría del consenso del resto de Estados de la Unión Europea, porque es una declaración unilateral del Estado de España en el acuerdo de Schengen, si esa podría ser una medida de presión al Reino de Marruecos. ¿Cuál es su criterio? Le voy a decepcionar un poco porque no tengo estoy reflexionando sobre el tema y preguntando a gente que puede tener opiniones formadas sobre el tema. No tengo las ideas claras sobre si conviene o no conviene. Sí sé, evidentemente, que hoy en día tendría más sentido que hace unos meses porque se ha acabado el comercio típico, pero también sigue habiendo trabajadores marroquíes que legal o ilegalmente para trabajar aquí, bueno, en B, cruzan
cruzan la frontera todos los días, y es evidente que Ceuta y Melilla tendría también que prescindir de toda esa mano de obra para trabajar en la construcción o para limpiar hogares, como sucede. Es algo que hay que sopesar. Es también evidente que todo ese esfuerzo que hace la sanidad ceutí, como lo hace la melillense, para atender a enfermos que vienen del otro lado de la frontera, sobre todo a parturientes, todo eso se acabaría, evidentemente. Todo eso se acabaría. Es algo que hay que sopesar, efectivamente. Yo no tengo las ideas claras. Lo que sí quiero decir es que no hay ningún nexo entre Schengen y, porque alguien dos ceutíes con los que he estado esta mañana me lo ha preguntado, si podía haber algún nexo entre Schengen y la Unión Aduanera, y no hay ningún nexo. Lo de Schengen es simplemente, como decías, una actuación, una decisión unilateral de España de incorporar o no incorporar a las dos ciudades. Si está en marcha la frontera inteligente, desde creo que recordar desde agosto del año pasado, se supone que va a crecer, va a tener una ventaja para Ceuta, y es que, bueno, pues una serie de personas fichadas, malhechores, etcétera, que hasta ahora en el caos fronterizo se podían colar, van a dejar de colarse, porque el sistema va a acabar funcionando. Tenemos otros ejemplos en el mundo, va a acabar funcionando y es eficaz, porque cada día se introducen nuevos perfiles de personas que no se desea que entren en territorio español. Ahora bien, la frontera inteligente no supone en absoluto el final del caos, ni muchísimo menos, porque de qué sirve tener una frontera inteligente de un lado si del otro lado está el embudo, con lo cual, bueno, pero es verdad que se va a evitar que personas indeseables puedan entrar en estas dos ciudades. Está en rodaje la frontera inteligente, no sé cuándo alcanzará, creo que aquí hay un policía, alcanzará dejará de estar en rodaje, está en rodaje desde agosto. Muy bien, pues si no hay más preguntas, solo agradecerles su participación. Y además